Hola, muy buenas. Estamos de vuelta y lo retomamos por donde lo habíamos dejado. En el vídeo anterior ganó la opción Guerreros del Caos, así que vamos a pintar a Lord del Caos y lo vamos a hacer pues con pinturas base, shades, contrastes y pinturas layer para darle luces. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Venga, pues ya tenemos la miniatura montada y le hemos dado la capa de imprimación con Chaos Black. Ahora, lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar sombras con el shade Null Oil y lo vamos a hacer aplicando en toda la miniatura. Luego le daremos con la técnica del pincel seco, pues le daremos con el layer Downstone. De esta manera le daremos luces a todo lo que es la armadura. ¿Vale? Pues empezamos por el shade y lo que vamos a hacer es, bajamos un poco el pincel, cogemos el shade y vamos aplicando sobre todo en la armadura, que va a ser de color negro, y lo repartimos bien. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengamos ya todo aplicado, dejamos unos minutos que seque y después pasaremos a darle el pincel seco. Pues venga, vamos dándole. Vale, ya lo hemos dejado secar y ahora pasamos al pincel seco, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es untar. Con ayuda de un folio de papel vamos a retirar el máximo posible. Y de esta manera evitaremos hacer marcas que no queremos hacer. ¿Vale? Ahora aplicamos golpeando levemente y veremos que nos va a ir cogiendo el color en todo lo que son los salientes, las aristas. Y esto lo vamos a ir haciendo por todo lo que es la armadura, ¿vale? Luego a posteriori pues le pintaremos por encima los colores que toquen. Pero ahora aplicamos en toda la armadura. Con paciencia vamos haciendo. Luego, si hace falta coger más color, volvemos a aplicar y volvemos al folio de papel. Bueno, pues ya hemos terminado de darle luces a la armadura, ¿vale? Como podéis ver, hemos resaltado pues todo lo que son las aristas y le hemos dado contraste, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es seguir con colores base. Vamos a pintar con el Corner Red el interior de la capa. Con el Night Lord's Blue vamos a pintar el exterior de la capa. Con el Rackard Flash vamos a pintar la piel. Y con el Retributor Armor vamos a pintar partes de la armadura que vamos a poner en color dorado, ¿vale? Pues empezaremos, por ejemplo, con el Corner Red. Movemos bien. Hacemos el pincel. Cogemos pintura, aplicamos en la paleta húmeda, que nos coja una buena textura, y empezamos por el interior de la capa. Pues ahora vamos aplicando colores base y sobre todo tenemos que tener cuidado de no manchar las partes que ya le hemos dado luces, ¿vale? Pues venga, con cuidado, poco a poco. Venga, pues ya tenemos los tres primeros colores base. Ahora continuamos con más colores. Pintaremos con Screamer Pink la vaina de la espada y la bolsa del tesoro. Con el Rhinos Hide pintaremos el cinturón. Con el Lead Belcher la punta de la lanza. Con el Wraithbone pintaremos las calaveras. Y con el Etching Grey pintaremos las rocas del terreno. ¿Vale? Pues empezaremos, por ejemplo, con el Screamer Pink. Movemos bien. Humedecemos el pincel, cogemos pintura, aplicamos en la paleta y empezamos con la vaina. Pues ahora seguimos con estos colores y luego pasaremos ya a aplicar las sombras. Pues ya hemos terminado con los colores base. Ahora pasamos a darle sombras y contrastes. Concretamente lo que haremos será, con Agrax Airshade le vamos a dar sombras a los dorados. Con el Reikland Flashshade le vamos a dar sombras al interior de la capa. Con el Drakenhof Nightshade le daremos al exterior.
Con Carroburg Crimson le daremos sombras a los rosas y le daremos también unos retoques en la cara. Con el Basilicanum Grey le daremos unos toques oscuros a la punta de los cuernos. Con el Null Oil le daremos sombras a los metálicos. Y con el Skeleton Horde le daremos sombras también a los cuernos y a las calaveras. ¿Vale? Pues empezaremos con el Agrax Earthshade. Movemos bien. Cogemos el pincel específico. Humedecemos. Y ahora, sin pasarnos, empezamos por las sombras de los dorados. Con este shade le damos un toque a los dorados más viejo, más oscuro, más de batalla. ¿Vale? Pues vamos aplicando en todos los dorados y seguiremos con el resto de colores para luego ya pasar a las luces. Venga, continuamos. Venga, pues ya hemos terminado con las sombras. Ahora pasamos a las luces. Y lo que haremos será, con Liberator Gold le vamos a dar luces a las aristas de los dorados. Con Iron Breaker lo haremos en los metálicos. Con Mephiston Red y Rojo Sangre le daremos luces al interior de la capa. Con el Calgar Blue y el Lothar Blue le daremos al exterior. Con Gorthor Brown a los marrones. Con Bushman's Glow a los rosas. Con el Lugganath Orange le daremos el efecto a la punta de la lanza. Y con el Gris Muralla le daremos con pincel seco a las piedras del terreno. ¿Vale? Pues empezaremos con el Liberator Gold. Movemos bien. Con un pincel pequeñito. Cogemos la pintura. Aplicamos en la paleta. Humedecemos bien. Y retiramos para no pasarnos, ya que solo queremos darle a las aristas. Poco a poco vamos aplicando en todas las aristas. E iremos haciendo así con todos los colores que hemos dicho. Vale, pues ya le hemos dado las luces y le hemos pintado la peana. Y este es el resultado. ¿Vale? Ahora lo vamos a poner sobre el tocadiscos y lo veremos más en detalle. Venga, toca escoger qué pintamos en el próximo vídeo. Os doy varias opciones. Por un lado podríamos pintar Warhammer Fantasy, por otro podríamos pintar Warhammer 40.000 o Age of Sigmar. Venga, ya me decís en comentarios qué es lo que preferís. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.